muy buenas, mi nombre es Alejandro y bienvenidos a Deporte es Vida. Dentro de nada se estrena la tercera parte del Capitán América, Civil War, y hoy hablaremos sobre el entrenamiento que hizo Chris Evans para convertirse en ese superhéroe en el Capitán América. Anteriormente habíamos visto al actor encarnando el papel de Johnny Storm, la Antorcha Humana, en Los Cuatro Fantásticos, pero fijaos en el físico del antes y el después. Cuando Chris aceptó el papel solo disponía de 3 meses para prepararse físicamente para convertirse en el Capitán América y aumentar su masa muscular hasta más de 10 kilos. Chris era un chico atlético que ya había entrenado pesas anteriormente, pero cuando cogió el preparador físico y lo preparó para esta película, los entrenamientos eran tan intensos que mencionó que en más de una ocasión tenía ganas de vomitar. Las rutinas eran de un altísimo volumen de trabajo y con mucha intensidad, porque necesitaban la mayor hipertrofia posible. Entrenaba unas 2 horas y hacía multitud de agarres: prono, neutro, supino, agarres amplios, más estrechos. Variaba mucho las inclinaciones al hacer los ejercicios, y esto lo que hacía era que el músculo no se acostumbrase, que el músculo no estuviese cómodo, y así poder ir progresando, congestionando el músculo y sacando ese mayor provecho a la hipertrofia. Chris es un chico delgado tirando a la ectomorfia, entonces en los entrenamientos no hicieron nada de cardio, ya que querían aumentar mucho su masa muscular y eso sería un impedimento. Entonces Chris disfrutó porque odiaba los entrenamientos de cardio. Bueno, disfrutó entre comillas. Entonces, para deshacerse del exceso de grasa y lucir unos buenos abdominales, combinaron ejercicios pliométricos con ejercicios HIIT, alrededor de unos 10 minutos. Bueno, como vemos en la primera película del Capitán América, el primer Vengador, Steve Rogers, es un puto ectomorfo que está así y que luego va a la máquina y se transforma en un superhéroe cachas, musculado y súper grande. Esto se hizo de manera digital, porque si no sería imposible que un cuerpo así se transformase en lo que es el Capitán América. Al entrenar hicieron mucho énfasis en los hombros, en los pectorales y en la espalda, para que se viese forma de superhéroe y tener el cuerpo en forma de V. Como hemos dicho, el volumen de trabajo era altísimo. Eran muchas series con muchas repeticiones. No hacían pocas repeticiones con mucho peso porque no interesaba ganar fuerza, lo que interesaba era verse enorme. Yo no me voy a meter en que si Chris Evans tomó o no tomó esteroides. Vosotros aquí abajo en los comentarios podéis decir lo que queráis. Según el entrenador, una de las causas de ese incremento de masa muscular fue el entrenamiento de piernas. Evans tenía y sigue teniendo las piernas delgadas y también odia y odiaba los entrenamientos de pierna. Pero este entrenamiento, el entrenamiento de piernas, tiene una respuesta anabólica mayor, ya que libera muchas hormonas, entre ellas la hormona del crecimiento. Bueno, esto tiene su parte de verdad. Bueno, aquí os dejo un enlace donde hablo exclusivamente de ese tema, de la importancia del entrenamiento de piernas. No creo que con un entrenamiento de piernas te pongas así de grande, vamos. A la hora del rodaje, tanto el traje como la postproducción luego hacían que se viese más grande. Cuando gritaban corte, Chris Evans salía corriendo, hacía flexiones o hacía pesas y luego volvía a rodar la siguiente escena y entonces estaba marcado y estaba hinchado. Aunque el actor confiesa que la parte más difícil fue a la hora de comer, ya que tenía que ingerir mucha cantidad de comida para crear ese superávit calórico y así aumentar de peso. Entonces consumía proteínas en cada comida. También se suplementaba con BCAAs y con batidos de proteína. Hizo una dieta baja en carbohidratos. Lo que comía principalmente era pollo, ternera, pescado y patatas. Los carbohidratos jamás por la noche, siempre en momentos clave, por ejemplo, antes del entrenamiento. Como hemos comentado antes, Chris Evans tenía que comer muchísimo porque tenía tendencia a adelgazar. Entonces, en los meses de preparación y en el rodaje, él estaba hinchadísimo y harto de comer porque tenía que comer muchísimo. En los rodajes, entre escena y escena, se alimentaba de frutas y frutos secos, ya que el desgaste en las escenas de acción era altísimo. Ten en cuenta que llevaba el casco, todo el traje y el escudo, y esto pesaba ya un par de kilos y entonces el desgaste era mayor.
Bueno, en la descripción os dejo las rutinas y las dietas que siguió Chris Evans. Como anécdota, antes de rodar la segunda parte del Capitán América, el soldado de invierno, Chris Evans no tenía ningún trabajo y temía y no quería que llegase el día de volver a entrenar y de volver a comer como el Capitán América. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, no te olvides a darle a me gusta y espero que la peli, coño, sea la puta hostia. Es que lo va a ser, es el puto Capitán América, es mi personaje favorito. Y no te olvides de suscribirte y nos vemos el próximo sábado a las 10 de la noche, hora española. Y recuerda, el deporte es vida.